Cordial saludo para mi profesor y mis compañeros de Introducción a la Ciencia Política. A continuación expondré una síntesis explicativa sobre el análisis de los países unitario y federado. Comienzo por expresar lo que aprendí sobre lo que es cada uno de ellos. Un país unitario es aquel que cuenta con un modelo de gobierno en el cual existe un poder central y desde ahí se dan las órdenes al resto del país. Es decir, en cuanto a políticas públicas se refiere, todo está centralizado, lo que le permite al gobierno tener un mayor control en el resto del territorio. A diferencia de un estado federado, que es el que está compuesto por unos estados miembros, y cada uno de esos estados tiene una autonomía respecto de la creación de sus leyes y el cumplimiento de las mismas. Según el jurista, politólogo y político francés Maurice de Berger, dentro de la teoría federalista hay diversas formas, entre las cuales tenemos el federalismo interno local. Es el que tiende en principio a conferir el máximo de autonomía en el interior del Estado, es decir, sobre las comunidades locales más reducidas, como pueden ser los municipios, departamentos, regiones, provincias, entre otras. El federalismo corporativo. El federalismo corporativo es el que puede desarrollarse en el plano económico y corporativo mediante la organización autónoma de las empresas, profesiones, universidades, organizaciones y asociaciones. También está el federalismo internacional. Es aquel que no afecta a la organización interior de los estados, pero sí las relaciones de los estados entre sí. Este tiende a reagrupar a los estados-naciones actuales en comunidades más amplias, incluso en una sola comunidad mundial. Ahora hablemos del estado unitario. Un ejemplo para este caso, Turquía. Turquía se define a sí misma como un estado social, secular y democrático de derecho. Es decir, que el Estado aparta el concepto religioso de su forma de gobernar. Es lo que se denomina un Estado laico, a pesar de la variedad de religiones que son profesadas en este territorio. En Turquía prácticamente todas las decisiones respecto al país son tomadas desde el gobierno central en cabeza del presidente y sus ministros, que están ubicados en su capital Ankara. Con respecto a su economía, la economía de Turquía está basada en la industria, en lo relacionado con la producción de textiles, vehículos para el transporte, allá se fabrican barcos, por ejemplo, y productos electrónicos, la agricultura y el turismo. En estos últimos tiempos la economía de Turquía ha sufrido una afectación significativa por la inflación. Esto los ha llevado a buscar sistemas políticos que favorezcan a su manera las diferentes necesidades sociales y las formas de gobernar. La moneda de Turquía es la lira turca. En cuanto a su sociedad, Turquía, según datos del año 2021, tiene una población de 84.78 millones de habitantes. Los ciudadanos podrían afirmar que tenían una identidad turca desde 1923. Antes habían estado bajo la influencia de otras culturas que les eran impuestas todo el tiempo, especialmente la religión, lo que los llevaba a darle un menor valor a su propia identidad como turcos. En la actualidad, la religión de Turquía es el Islam. En cuanto a su política, como ya lo dije anteriormente, Turquía es un país unitario. Desde cuando se creó la figura del presidente de la República, esto significó un cambio constitucional muy importante para los turcos. Según datos encontrados, el primer presidente de la República de Turquía fue Mustafa Kemal Atatürk, un militar que marcó un punto crucial en el inicio de la guerra de independencia de la República de Turquía. Después de la muerte de Kemal, se presentaron diferentes golpes de Estado y reformas en la Constitución de la República, tales como la separación de poderes, la inclusión del Tribunal Constitucional como agente garante de la norma suprema. En la actualidad, según García Gutiérrez, en la Constitución de la Tercera República de 1982
Los turcos dieron más poderes al presidente y limitaron los órganos de control para garantizar la separación de poderes del Estado. El presidente por primera vez fue elegido por elección popular, esto dando un vuelco total a la democracia del país. Ahora vamos a hablar de un ejemplo de país federado, para este caso Brasil. La República Federativa de Brasil, como es su nombre completo, consiste en una organización de estados. Tiene un distrito federal y municipios, con el modelo de democracia representativa que garantiza sus derechos y sus deberes de todos los ciudadanos, donde cada estado dicta su propia constitución y lo rige un gobernador. En cuanto a su economía, Brasil es un importante productor agrícola e industrial, es la mayor economía de América Latina y el Caribe. Sus principales productos son el café, la caña de azúcar, la variedad de cítricos, también soya, carne de res y aves de corral. La moneda de Brasil es el real. En cuanto a su sociedad, según datos del año 2021, Brasil tiene una población estimada en 214 millones de habitantes, un poco más. La principal religión, la cual predomina en aproximadamente el 88% de la población, es el cristianismo. En cuanto a su política, territorialmente está organizada en 26 estados y un distrito federal. Tiene una democracia representativa donde cada estado dicta su propia constitución y esta pues es regida por un gobernador. A diferencia de Turquía, Brasil posee un sistema descentralizado, tiene una estructura interna que lo tipifica. Ahora, pues en el desarrollo del estudio de estas repúblicas se ha podido encontrar que hay algunas características que las asimilan a lo largo de la historia. Por ejemplo, cuentan con una extensión y población considerable, ambas han tenido gobiernos cercenados, golpes de Estado, han estado influenciadas por regímenes militares y además de los problemas de corrupción, los dos países han tenido que enfrentar situaciones muy complejas respecto al orden social y a su economía.